Los radares primitivos de 1947 no estaban diseñados para mentir. Cuando el hidroavión PBM Mariner, parte de la masiva operación High Jump del almirante Richard E. Byrd, sobrevoló las coordenadas que los libros de texto modernos marcan como un desierto de hielo inofensivo a 50 grados bajo cero, las agujas de los altímetros y los sensores electromagnéticos enloquecieron. La versión oficial, esa narrativa estéril que te obligaron a memorizar en la escuela para aprobar un examen, culpa a una tormenta magnética, una simple anomalía climática. Pero el clima natural, el viento polar y las nubes de cristal de hielo no devuelven el eco del radar con la firma física de una masa metálica sólida de cientos de kilómetros de extensión. Una tormenta solar no emite una luminiscencia geométrica pulsante desde las profundidades del hielo perpetuo. Ese eco en la pantalla de rayos catódicos no fue un error de calibración. Fue el choque accidental de la humanidad moderna contra los barrotes de su propia jaula, y la certeza de este evento no proviene de documentos oficiales desclasificados con tachaduras negras, sino de una grieta en el control absoluto del sistema, un manuscrito solitario, escrito a máquina por el joven copiloto que se sentó a escasos centímetros de Byrd, respirando el mismo aire helado en la cabina. Este texto fue impreso y publicado de forma independiente en el año 1962, un libro que desapareció de la faz de la Tierra, de cada estante, de cada catálogo, exactamente 24 horas después de oler por primera vez la tinta fresca de la imprenta. He pasado la mayor parte de la última década rastreando el inmenso vacío que dejó este documento. El silencio que rodea a esta obra en los archivos nacionales es físicamente ensordecedor cuando caminas por los pasillos subterráneos de la Biblioteca del Congreso, oliendo el polvo acumulado y el papel en descomposición, y solicitas el registro cruzado de las publicaciones menores de aviación de la primavera de 1962. No te entregan una carpeta con un sello rojo de clasificado. Eso sería demasiado obvio. En su lugar, encuentras cajones de madera con tarjetas de catálogo arrancadas de raíz. Literalmente arrancadas. Puedes pasar la yema de los dedos por los bordes irregulares del cartón amarillo, donde alguien usó la fuerza bruta para eliminar cualquier rastro de tinta. Los códigos numéricos de registro devuelven mensajes de error en las bases de datos terminales que ni siquiera los archiveros más veteranos saben cómo justificar. Las élites globales, aquellos que financian la academia y dictan lo que es real y lo que es mito, no borran un simple libro de ciencia ficción o los delirios de un veterano de guerra con semejante nivel de violencia burocrática y física. No envían individuos sin uniforme a confiscar cajas enteras de papel impreso en pequeñas librerías independientes de Ohio o Maine si las páginas solo contienen mentiras. Las mentiras se combaten con burlas. Las verdades técnicas se combaten con el borrado absoluto. Temían el contenido de esas páginas porque el copiloto no escribió una metáfora, escribió unas coordenadas técnicas y una descripción visual que destruye el paradigma de nuestra existencia. A través del mercado negro de coleccionistas de libros prohibidos y herederos de antiguos militares, logré localizar las únicas 3 páginas que sobrevivieron a la purga de 1962. 3 hojas de papel quebradizo, manchadas de humedad, que contienen la transcripción del diario de vuelo. En el papel, el copiloto no describe una tierra de nadie cubierta de escarcha. Sus palabras, tecleadas con urgencia y terror, detallan el descenso a través de una brecha en la niebla polar hacia un valle que no estaba congelado. Pero no era la naturaleza lo que calentaba el aire. Describió un sistema de red metálica colosal, torres afiladas de una aleación irreconocible que perforaban el cielo, brillando con una luz interna que no provenía de la combustión ni de la electricidad rudimentaria de mediados del siglo XX, una infraestructura que superaba por siglos la capacidad metalúrgica de 1947. Mientras el PBM Mariner descendía, la fricción del aire contra estos monolitos metálicos producía una vibración de baja frecuencia, un sonido que, según el copiloto,
Se sentía más en los huesos que en los oídos. Esta frecuencia de radio específica paralizó instantáneamente todo el sistema de comunicación y navegación de la flota. No fue una falla de los motores, fue una anulación forzada por un mecanismo de defensa pasivo. La arquitectura no estaba diseñada para albergar ciudadanos, estaba diseñada para operar, mantener y defender un territorio. Esta red de torres metálicas no estaba en ruinas, estaba latente. El copiloto notó la ausencia total de chimeneas, de cables de alta tensión, de cualquier signo de nuestra primitiva tecnología basada en quemar carbón o petróleo para generar energía. Las estructuras extraían su poder directamente del éter, de la misma atmósfera vibrante. Al leer esas líneas manchadas, la narrativa de la operación High Jump se desmorona por completo. De repente, tiene sentido por qué el gobierno de los Estados Unidos sintió la necesidad de enviar a más de 4.700 soldados fuertemente armados, destructores, portaaviones y submarinos a una supuesta misión de exploración pacífica para contar pingüinos y medir el espesor del hielo. No fueron a mapear un continente nuevo, fueron enviados a combatir, o al menos a evaluar la amenaza de una civilización preindustrial avanzada que había sido deliberadamente congelada. Una civilización que no encajaba en la línea de tiempo oficial. Las 3 páginas recuperadas no hablan de palacios helados ni de maravillas naturales. Hablan de una red de maquinaria estática, brutal e incomprensible. El copiloto, con la precisión técnica y fría de un militar entrenado para observar, describió pilares de una aleación oscura que no acumulaban escarcha. A 50 grados bajo cero, la nieve polar se derretía antes de rozar el metal. Esto implica una emisión térmica constante, una termodinámica anómala que viola todas las leyes de la física que los académicos te obligan a recitar hoy en día. La única explicación lógica, y la que aterrorizó a la cadena de mando, es que estos pilares colosales estaban extrayendo energía electromagnética directamente del éter, de la misma ionosfera. La inmensa capa de hielo perpetuo que nos muestran sin cesar en los mapas satelitales y en los documentales de National Geographic no es un fenómeno geológico natural causado por eras glaciales. Es una cubierta artificial, una lona blanca gigante tirada deliberadamente sobre el cadáver de las megaciudades preindustriales del imperio de Tartaria. Imagina la escena desde la cabina del hidroavión PBM Mariner. El zumbido ensordecedor de los motores de combustión de 1947, quemando cientos de galones de combustible fósil asqueroso y obsoleto, ahogándose de repente en un silencio sepulcral al entrar en el campo de amortiguación de estas torres. El copiloto escribió que el aire dentro de la cabina comenzó a oler a ozono metálico. Era exactamente el mismo aire eléctrico y denso que respiras milisegundos antes de que caiga un rayo cercano, pero este olor se mantuvo sostenido en el tiempo, saturando sus pulmones. Cuando miró hacia abajo por la ventanilla empañada, no vio un terreno yermo de rocas y glaciares. Vio geometría pura, una planificación urbana diseñada a una escala macro, sin calles para carruajes humanos, sin zonas residenciales convencionales. Eran circuitos impresos en la superficie de la tierra firme. ¿Por qué el hallazgo de este hombre nos aterra tanto en retrospectiva? Porque si esta civilización tenía la capacidad de construir una infraestructura global de energía libre y limpia, entonces toda nuestra cacareada revolución industrial, de chimeneas, de carbón y pozos petroleros, es una farsa sangrienta. No avanzamos como especie. Fuimos obligados a retroceder a la edad de piedra tecnológica. Cuando miras las fotografías de archivo originales de las exposiciones universales de finales del siglo XIX, en lugares como Chicago, París o San Luis, ves el mismo patrón, esos edificios colosales con cúpulas masivas, agujas de cobre y antenas intrincadas que, según la ridícula historia oficial, fueron construidos temporalmente con yeso y madera en tiempo récord, solo para ser demolidos hasta los cimientos meses después. El manuscrito prohibido de 1962 conecta estos puntos geográficos. Los edificios majestuosos que dinamitaron sistemáticamente en nuestras ciudades occidentales eran las terminales receptoras, eran los enchufes vacíos de la misma energía inalámbrica que se generaba en el núcleo antártico.
Al destruir los receptores locales en Europa y América, y al congelar la fuente central en el sur, los vencedores cortaron el cable de alimentación de la humanidad. Esto expone la verdadera naturaleza de la Operación High Jump y del inquebrantable Tratado Antártico que le siguió poco después, en 1959. ¿Te has preguntado alguna vez, con sincera inquietud, por qué la Antártida es el único territorio en el planeta donde todas las superpotencias mundiales cooperan pacíficamente? Naciones que se apuntan mutuamente con misiles nucleares intercontinentales por un pedazo de desierto en el Medio Oriente, patrullan juntas los bordes del hielo polar sin disparar una sola bala. No están protegiendo un ecosistema frágil, no están cuidando a los pingüinos de la contaminación. El Tratado Antártico es, en su arquitectura legal más cruda, un muro de prisión invisible. Es el muro de contención militarizado de una zona de cuarentena. Las élites anónimas, aquellos arquitectos financieros que reescribieron la historia en el Gran Reset del siglo XIX, establecieron esta barrera de hielo y acero. Nos aislaron físicamente de nuestro propio patrimonio y poder. El copiloto del almirante Byrd comprendió esto en el instante en que sus agujas de navegación cayeron muertas. Supo, mirando el resplandor de las torres bajo el hielo, que no estaban descubriendo el fin del mundo, estaban chocando contra la puerta de entrada del mundo real, el cual nos ha sido confiscado. Piensa en la logística terrorífica de la supresión editorial. Piensa en el peso burocrático y violento necesario para borrar un libro recién impreso de la existencia en 1962. No había Internet para censurar con un algoritmo. Para hacer desaparecer una obra literaria, tenías que rastrear físicamente cada orden de compra, detener cada camión de reparto, asaltar cada pequeña librería de esquina. Los testimonios dispersos en foros oscuros hablan de agentes federales sin placas de identificación, entrando en las imprentas independientes de la costa este, bloqueando las puertas desde adentro y confiscando no solo los libros terminados, sino las placas de plomo de las rotativas. Fundían las letras de plomo ahí mismo, frente a los dueños aterrorizados, para que las palabras del piloto no pudieran volver a ser ensambladas jamás. El terror físico que inspiraban las coordenadas y descripciones en esas páginas era absoluto. En las 3 páginas rasgadas que logré obtener, hay una línea específica que me roba el sueño. Está subrayada 2 veces por la cinta entintada de la máquina de escribir, las teclas golpeando con tanta fuerza que casi perforan el papel quebradizo. Dice textualmente: nos han metido en una caja de zapatos ciega y han pintado estrellas falsas en el interior de la tapa. El manuscrito prohibido no se detiene en las inmensas torres de transmisión. A medida que el hidroavión PBM Mariner caía en una especie de planeo forzado y sin motores, atrapado inexorablemente en el campo magnético de la zona, el copiloto y su tripulación tuvieron exactamente 3 minutos y 14 segundos de visibilidad ininterrumpida. La espesa bruma artificial, ese escudo meteorológico diseñado para engañar a los satélites futuros, se había rasgado temporalmente por el impacto físico de la enorme aeronave militar. Esos 3 minutos fueron suficientes para documentar lo imperdonable en su bitácora. Describió estructuras de contención masivas, puentes de geometría parabólica que conectaban los monolitos oscuros sin un solo pilar de apoyo visible, desafiando brutalmente la gravedad mediante una repulsión electromagnética constante. No había carreteras de asfalto asqueroso ni vías férreas de acero oxidado cortando el paisaje. Las calles, si es que el lenguaje humano puede limitarlas a ese término, eran profundos canales de cuarzo cristalino incrustados en la aleación, diseñados probablemente para canalizar agua pura como un conductor armónico secundario. Cuando observas las ruinas de las catedrales góticas europeas que apenas sobrevivieron a las supuestas guerras mundiales de nuestro siglo violento, ves exactamente la misma obsesión técnica por la resonancia acústica, los rosetones de cristal orientados estratégicamente y la geometría fractal. Pero lo que tenemos aquí, en nuestro mundo supuestamente civilizado, son solo cadáveres arquitectónicos vaciados de su alma funcional. La academia financiada nos ha hecho creer fervientemente que esos edificios colosales fueron levantados por hombres analfabetos en carros de caballos
usando poleas de madera podridas, solo para rezarle a deidades invisibles. La versión mecanografiada del copiloto de Byrd destruye esa farsa romántica en pedazos. Las catedrales de piedra, los imponentes capitolios gubernamentales, los grandes palacios de justicia con sus pesadas cúpulas de cobre, no eran lugares de adoración mística ni de burocracia estatal. Eran infraestructuras técnicas. Eran placas de circuito a nivel macro, terminales locales, diseñadas meticulosamente para captar y distribuir a la población la inmensa energía que esas enormes torres antárticas transmitían libremente y sin costo a través de la red atmosférica global. La élite anónima, los vencedores no declarados de una guerra que borraron de los registros, no solo nos cortó el interruptor de la electricidad gratuita, mutilaron físicamente nuestro pasado para obligarnos a pagar un diezmo perpetuo por él. El copiloto observó con precisión militar que, a diferencia de nuestras sucias ciudades industriales, ahogadas en el denso hollín del carbón y la pestilencia del petróleo de la década de 1940, este complejo latente bajo el hielo polar era absolutamente prístino. No había acumulación de desgaste térmico, no había rastro de corrosión salina. El metal oscuro rechazaba el paso del tiempo mismo. Y aquí, en este detalle perturbador, radica la tragedia más profunda y oscura de la purga bibliográfica de 1962. El libro destruido no solo contenía la escandalosa verdad de lo que hay sepultado allí, contenía el manual de instrucciones técnico de lo que nos robaron, los grandes y catastróficos incendios urbanos de finales del siglo XIX, desde el célebre Gran Incendio de Chicago hasta la destrucción sistemática del antiguo San Francisco, no fueron simples accidentes trágicos, provocados por vacas nerviosas, pateando linternas de queroseno en graneros o terremotos inoportunos. Fueron operaciones de demolición controladas a escala continental. Destruyeron sistemáticamente los receptores locales de la civilización de Tartaria, fundieron las antenas y agujas de captación de éter en las cimas de las torres y luego nos vendieron medidores eléctricos rotativos para cobrarnos cada kilovatio miserable generado mediante la quema de combustibles fósiles que sacan irónicamente de las entrañas destrozadas de la Tierra. Convirtieron a una humanidad potencialmente divina y soberana en una horda desesperada de consumidores dependientes, aterrorizados por el frío en invierno y la oscuridad en la noche. Ahora, detente un segundo. Cierra tus libros de texto aprobados por el Estado. Siéntate y mira por la ventana de tu habitación hacia la calle. Mira los repugnantes cables telefónicos negros enredados, colgando de postes de madera podrida y tratada químicamente. Observa las lejanas centrales eléctricas, escupiendo un denso humo tóxico hacia un cielo que ingenuamente crees que te pertenece. Siente la angustia fría de la factura mensual de electricidad, el impuesto sobre tu propia existencia básica, quemando un agujero constante en tu bolsillo. ¿Te sientes honestamente como el glorioso pináculo de la evolución darwiniana? ¿Te sientes como el orgulloso e imparable heredero de una civilización que marcha inevitablemente hacia las estrellas? No lo eres. Ninguno de nosotros lo es. Somos la descendencia amnésica de prisioneros de guerra, nacidos directamente en una enorme celda de aislamiento continental llamada mundo moderno. El manuscrito de 1962 fue borrado con violencia federal extrema porque revelaba, con datos crudos, que nuestra historia contemporánea es simplemente el acta de propiedad escrita por nuestros carceleros. No progresamos milagrosamente desde la invención de la máquina de vapor victoriana. Retrocedimos a pasos forzados hacia una edad oscura controlada. El gigantesco muro de hielo inexplorado de la Antártida, custodiado ferozmente hoy en día por buques de guerra modernos y tratados internacionales inquebrantables que ninguna superpotencia hostil se atreve a violar, no está ahí para mantener alejado el frío extremo. Está ahí para mantenerte a ti adentro. Está ahí para asegurar bajo amenaza militar que nunca descubras que las llaves de tu verdadera herencia histórica y de un poder energético ilimitado están congeladas deliberadamente a solo unos miles de kilómetros al sur de donde estás sentado ahora mismo. La verdad técnica de nuestro pasado fue impresa una sola vez en hojas de papel barato,
respiró libremente durante escasas 24 horas y luego fue asfixiada sin piedad bajo el peso aplastante del secreto de estado global. Pero la frecuencia geomagnética de esas torres metálicas imposibles sigue ahí, vibrando en baja intensidad bajo los oscuros kilómetros de hielo artificial, esperando que alguien recupere la memoria colectiva. Soy Tenken Kuban, y no me detendré hasta que cada archivo clasificado, cada línea tachada en negro, sea reducida a cenizas bajo la luz implacable de la verdad. Si tu instinto humano te grita que la realidad física que te enseñaron es un engaño meticulosamente construido, suscríbete ahora mismo, rompe el muro de silencio en los comentarios y comparte esta transmisión antes de que los algoritmos de censura la engullan de nuevo en la oscuridad. Despierta. La historia oficial no es un registro de nuestro pasado, es el guión detallado de tu cautiverio.